crossover. Míranos en vivo en la cuenta de YouTube de Vortrix y en el canal 502 de Flow. Les quiero contar algo que ocurrió en estos días. Tiene que ver con el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, que era uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos. Fue detenido el viernes pasado en el estado de Sinaloa y este capo narco era conocido como el narco de narcos. Veamos la noticia del último momento de su detención. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Información de último momento que nos está llegando aquí a la redacción de Milenio. Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, habría sido detenido en un operativo encabezado por la Marina Armada de México. Es información que nos está llegando en este momento. Los datos todavía son Ahí veíamos que lo capturaron la Marina y la Fiscalía General de la República en el municipio de San Simón, en Sinaloa, y fue gracias a un perro de la Marina que se llamado Max, que lo encontró en los matorrales. Veamos al perro en cuestión, que fue Max quien tiene ayudó. 6 años de edad y desde el 2019 está trabajando en la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de la Armada de México. Ahí veíamos a Max, que fue el que lo encontró. Y lo loco que también pasó con esto, que cuando fue capturado había un helicóptero de la Armada que en Sinaloa tuvo un accidente. Eran 14 personas, una quedó gravemente herida, las 14 personas murieron. Y el helicóptero que estaba haciendo la custodia de la misión que respaldaba a quienes detuvieron a Rafael Caro Quintero tuvo un accidente y cayó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresaba así sus condolencias. Lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos. Pero, ¿quién era Caro Quintero? Conocido como el príncipe o el narco de narcos, Caro Quintero fue una de las figuras de los inicios de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en México. Nació en 1952 en La Noria, que es una comunidad ahí marginada del estado de Sinaloa, y de ahí son varios narcos, como por ejemplo el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera. Este narco de narcos fue hijo de una pareja de campesinos que tuvieron 10 hijos, sobrino de Lamberto Quintero y primo de Amado Carrillo Fuentes, otro gran narco que se lo conocía como el Señor de los Cielos, también conocido así por meter avionetas en los Estados Unidos cargadas de droga. Caro Quintero apenas sabía leer y escribir al empezar en el negocio, pero bueno, su olfato lo hizo rico con la marihuana en pocos años. Hubo un medio, el medio que lo encontró en la clandestinidad hace algunos años y lo pudo entrevistar, y así hablaba Caro Quintero de sus comienzos con la marihuana y con la droga en el narcotráfico mexicano. Pues era una persona muy joven que vivía aquí en la sierra y pues aquí es muy normal la siembra de marihuana y de amapola, así fue. ¿Tenía usted necesidad económica? ¿Qué es lo que lo impulsa a dedicarse a esto? Era huérfano, murió mi papá, éramos 2 hermanos, yo tenía 14 años y pues había que darles de comer a mis hermanos, entre mi madre y yo. Así que a los 14 años comenzó en este negocio para, como él dice, sostener a su familia, y en poco tiempo Caro Quintero progresó en el negocio. Fue tan así que progresó que a los 30 años ya era uno de los principales socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes y líder de una extensa organización de narcotráfico que hacía alianza con los carteles colombianos como el de Pablo Escobar Gaviria. En su momento, Caro Quintero fue conocido como el principal productor de marihuana de México. Así que antes de los 30 ya era millonario gracias a su capacidad para producir una variedad de la planta sin semilla que gustaba mucho a los consumidores y que necesitaban menos espacio para esconderla. La DEA llamó a su organización el Cartel de Guadalajara por la ciudad donde residía el jefe de jefes, Caro Quintero, el capo narco, y otros líderes del narcotráfico. Fue tan así que el Chapo Guzmán era un sicario del cartel de Caro Quintero que dirigía junto a Don Neto y a Félix Gallardo. En el caso de Caro Quintero producía la marihuana, en el caso de Don Neto se dice que producía e introducía la cocaína colombiana, y en el caso de Félix Gallardo era el que se encargaba de la estrategia para mover camiones y avionetas hacia los Estados Unidos. Juntos eran lo que se conocía como el Cartel de Guadalajara, que luego se convirtió en el Cartel de Sinaloa, que fue el más poderoso durante unos años y después vino con la irrupción de Jalisco Nueva Generación.
En su finca El Búfalo, que es la finca donde tenía Caro Quintero la producción de marihuana, trabajaban 4.000 campesinos y de ahí salían los camiones cargados de marihuana y gracias al sistema que él tenía de regadío y de construcción de los primeros invernaderos que hubo en todo México, así hablaba Caro Quintero acerca de la marihuana. El gobierno de Estados Unidos, la DEA y El Departamento del Tesoro. Sí, dice que yo sigo vendiendo marihuana y que vendo anfetaminas y cocaína. Yo fui narcotraficante, yo no conozco la anfetamina y no conozco la cocaína tampoco. Entonces la marihuana sí la conocí, porque era lo que yo hacía hace 31 años. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84, jamás lo voy a volver a hacer. No lo he sido y no lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico. Es muy lindo que dice, yo no lo he sido, pero no lo volveré a hacer. Él se reconoce como traficante de marihuana, de hecho se dice que era la que más gustaba en los Estados Unidos. En los años 80 se calculaba que su ganancia estaba en los $500 millones, que era la fortuna que tenía Caro Quintero. De hecho, en la región donde él estaba, en la capital de Jalisco, dominaron todo ese tiempo. Durante algún tiempo los líderes del narcotráfico pasaron virtualmente inadvertidos en esa zona en los 80, hasta que, bueno, empezaron a hacer esta cosa de la ostentación y el narco solía protagonizar escándalos en restaurantes, en discotecas, y la presencia de ellos alertó a los Estados Unidos, sobre todo a la DEA, que envió a la ciudad a Enrique Camarena, que era conocido como Kiki, uno de los agentes de la DEA metido allí en México. Lo loco fue que cuando empiezan a investigar, logran dar con la finca de Caro Quintero y se produce la mayor operación contra las drogas en la historia del país. Más de 10.000 toneladas cultivadas en el rancho El Búfalo fueron destruidas. Esto fue gracias a una foto aérea del campamento que hizo que los Estados Unidos, acá tenés la foto, ahí tenés que ir, y forzó a México para que actúe y diera ese golpe. Tras ese golpe, Caro Quintero escapó y juró venganza, y así que ordenó secuestrar a quien descubrió el cargamento, que era este agente Camarena Salazar, así también como al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Fueron secuestrados en febrero de 1985, cuando salían del consulado estadounidense allí en Guadalajara, y luego fueron llevados a una casa cercana, donde fueron torturados. Lo torturaron durante semanas. No solamente eso, dicen que había un médico que estaba ahí para mantenerlos con vida para poder seguir torturándolos. Su cuerpo aparecieron semanas después en el vecino estado de Michoacán, y cuando fueron recuperados los cuerpos se descubrió que habían sido castrados y enterrados vivos. En la autopsia se pudo descubrir esto. La muerte de este piloto estadounidense que ocurrió en el 85 desencadenó una crisis muy profunda entre Estados Unidos y México, y así fue que empezó la búsqueda de Caro Quintero, que se escapó a Costa Rica. Conoció a Sara Cosio, que era una modelo de 17 años, sobrina de un ex gobernador de Jalisco, y con la DEA pisándole los talones se fueron juntos a Costa Rica. La familia denunció que él la había secuestrado a ella, pero lo que ella decía es, no, a mí no me secuestró nadie, yo estoy enamorada, decía ella, y finalmente la policía los encontró en Costa Rica en abril de 1985 y así fue detenido. En este caso vamos a ver a un Caro Quintero joven cuando es detenido y cuando está preso, que lo van a entrevistar. Esto es del 85, y mirá cómo respondía, y cuando decía, ¿qué te dedicas? Y el tipo decía, agricultura, y se sonreía. A mí no, cuando me agarraron no me agarraron nada, en primer lugar. ¿Seguir con mis ranchos? Con la agricultura. Sí, con la agricultura. Sí. Con la agricultura. Y seguir Con la agricultura también. Con la agricultura nada más, llenos aquí. y con mis ranchos ganaderos y volverte a casar. Pues eso, no sé, a según cómo me traten las mujeres. Así son. Porque si no me quiere una, pues a lo mejor encuentro 2 o 3 más. Con la que me quiera, con eso me voy a quedar. Oiga, Caro, Porque ahorita no me quiero ni yo solo. ¿Por qué sonríe tanto? Le dijeron, ¿la vida lo ha tratado bien? Y él respondió, sí, me ha tratado bien porque estoy vivo. Llegó a ser el mayor traficante de marihuana del mundo, y luego se llegó él, cuando cayó preso, dijo, yo si quieren les pago la deuda externa a México. Ofrecía pagar $80.000 millones de la época tras ser detenido, y bueno, las investigaciones hicieron que le dieran una pena de muchos años, y esto respondía cuando le preguntaban si iba a seguir en el negocio. ¿Ya te vas a retirar del negocio definitivamente? Sí, claro que sí, ya me voy a retirar. Quise entrar, pero pues no pude, entonces me voy a retirar,
Fue sentenciado a 40 años de prisión por cargos de narcotráfico. Pasó 28 años preso en 5 cárceles diferentes y en las cárceles también mantenía el poder. Mirá lo que hacía. Capos ingresaron a sus celdas 9 cajas de vino, así como 2 bandas de música sinaloense que estuvieron tocando para ellos durante 12 horas continuas, con motivo del festejo de cumpleaños de quien era conocido como el narco de narcos. Caro Quintero logró la libertad en 2013 con una argucia legal. Un juez decidió que no debía haber sido juzgado por un tribunal federal, así que dijo, no, a usted lo tiene que juzgar un juez de un pueblo, de su pueblo. Lo dejó en libertad las horas suficientes para que cuando dijeron, no, esto está mal, vamos a detenerlo de nuevo, ya pasó a la clandestinidad y estaba clandestino desde 2013. Así que a los 59 años escapó y volvió a la clandestinidad. Desde entonces fue uno de los más buscados por la DEA. Desde 2013 la DEA lanzó una recompensa de $20 millones por información que ayudara a capturarlo, y a los 69 años era el narcotraficante que más tiempo llevaba en actividad hasta su detención el día viernes pasado, cuando a la tarde del viernes fue capturado en estos matorrales por la Marina. En las imágenes, sin ver algo, se lo veía que estaba de blanco en punta. Él no parecía que estaba corriendo o que estaba tipo tirándose y demás. 40 años después del asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA, que lo mantenía como su objetivo número 1, la DEA, en la lista de delincuentes más buscados, ofrecía $20 millones para su captura. Lo detuvieron y ahora piden la extradición a Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Hubo un juez que frenó la extradición. Hace unos minutos, fuentes judiciales confirmaron que un juez frenó temporalmente la entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Así que veremos qué pasa, si lo extraditan o no a Estados Unidos o si se queda finalmente en México y cumple su condena. Esta es la historia del mayor traficante de marihuana del mundo detenido el viernes. Crossover. Crossover. Unión e interacción.